La organización Artículo 19 solicitó al Senado de la República que suspenda, que espere con este proceso de aprobación de la extensión constitucional de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, especialmente mientras no sean esclarecidos los casos de espionaje denunciados, cosa que está justo ahorita en debate en el Senado. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, y Luis Fernando García, director de la Red 3D, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Gracias, buenas noches. Pues no, al parecer, bueno, está dividido el PRI en el Senado, Leopoldo, sobre esta petición de esperen un momento, nada más para saber exactamente, pues, qué es lo que ha hecho y ha dejado de hacer el Ejército, la Marina, ahora con mucha información que está fluyendo por este tema de la extracción de material de correos electrónicos de la Sedena, para la Sedena, o que menciona a la Sedena, y además que confirma algunas de las investigaciones que ya estaban haciendo, pero al parecer, pues no, ahorita estamos viendo que el PRI está dividido, pero se está incluyendo la propuesta de Morena en estos momentos con votos divididos ahí en el Senado. Leopoldo. Pues es lamentable porque lo que estamos revelando desde el día de ayer y que confirmamos hoy en la conferencia de la mañana es que el Ejército no tiene controles democráticos. Espía sin tener facultades constitucionales y legales para hacerlo, pero además se le ha dado facultades extraconstitucionales que ahora pues más o menos se trata de normalizar o formalizar con esta extensión en sus tareas de seguridad pública, que por sí mismo desvirtúan la labor de las Fuerzas Armadas en un sistema democrático. No están creadas para fuerzas de seguridad pública, para labores de seguridad pública. Y entonces esta falta de controles, aunado a una serie de facultades que se han ido acumulando a favor de las Fuerzas Armadas, pues preocupan y preocupan mucho a la luz de esto que se está revelando. Sí, porque la gente dice, cuando hablamos es que violan derechos humanos, ¿no? ¿De qué se trata exactamente? Pues por lo pronto hoy Raimundo Ramos hace un recorrido de 2010 a la fecha de asuntos que él ha llevado como representante de las víctimas, de familias de personas desaparecidas, asesinadas, de niños, de niñas, una historia y una narración escalofriante. De eso estamos hablando cuando se dice que se violan derechos humanos, y habla de muchos casos. Incluso dice que en lo que va de la Guardia Nacional nada más ya hay 6 personas asesinadas y que no se están dando a conocer. ¿En qué momento se dan cuenta que se volvieron a infectar a periodistas y a defensores de derechos humanos con este malware Pegasus, que ya había sido denunciado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que se dan cuenta que ahora también? ¿En qué momento? Bueno, las organizaciones que elaboramos este informe, Ejército Espía, que invito a todas las personas a que visiten ejércitoespía.mx, hemos denunciado el espionaje con Pegasus, como tú bien dices, desde hace más de 5 años en el gobierno de Peña Nieto, y hemos seguido dando seguimiento, primero buscando que no persista la impunidad en esos casos del gobierno de Peña Nieto, lo cual desafortunadamente no ha sucedido la mayoría del tiempo, ya con una fiscalía, digamos, de un nuevo gobierno. Seguimos sin saber qué pasó en esos casos, pero hemos seguido investigando y siguiendo, digamos, acompañando a la sociedad civil. Y es una investigación que llevamos desde hace muchos meses, en donde hemos ido identificando estos casos de espionaje con Pegasus y haciéndonos las preguntas de, bueno, ¿quién sigue siendo el operador de Pegasus en México, ¿no? Y hoy podemos concluir, primero, al menos estas 3 personas, y ojo, digo al menos, pues muy probable que haya muchísimas más personas. Sí. Digamos, no podemos, por lo que ha estado pasando en las últimas semanas, dejar de sospechar si no habrá inclusive senadores, diputados que estén espiados con Pegasus, por ejemplo. Claro, como fue en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Han hablado de que están recibiendo presiones, por ejemplo, varios diputados y senadores. Uno no puede dejar de imaginar si no estará sucediendo eso también en el Congreso. Y en ese sentido, no es solamente el espionaje. Hemos documentado que la Sedena compró un equipo a una empresa, Ansúa, que es parte de un entramado jurídico de empresas que ya le había vendido Pegasus al gobierno de Peña Nieto. Y además hemos demostrado que el Ejército escondió
ese contrato. Nos mintió a nosotros cuando hicimos solicitudes de acceso a la información, le mintió a la Fiscalía General de la República, que le preguntó dentro de la carpeta de investigación relacionada al espionaje en el gobierno anterior, y le mintió inclusive a partir de un correo que sí se filtró a partir del hackeo del colectivo La Guacamaya, que le ha ocultado esa información a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, hay también diversos elementos que, aunado a lo que tú mencionas, que las 3 víctimas se estaban desarrollando actividades relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y por las Fuerzas Armadas, pues es que todo eso nos lleva a concluir que la palabra del presidente estaba empeñada en que no iba a volver a haber espionaje, y volvió a haber espionaje, ya sea que nos mintió y él ordenó este espionaje, yo no puedo creerlo, no quiero creer que eso sea posible, o no que las Fuerzas Armadas lo hacen a espaldas, violando, digamos, la orden directa de su comandante supremo, ¿no? Que cualquiera de los 2 escenarios es terrible, ¿no? Porque al final del día, en lugar de estar, hasta donde tenía yo entendido, este tipo de malware, de software, la empresa israelí que vendió en aquel entonces a la PGR, a la Sedena y al CISEN, indicaba que era para precisamente combatir a terroristas, a narcotraficantes, crimen organizado, y que se puede utilizar. Y en lugar de eso, lo que estamos viendo es que están espiando a periodistas, a ciudadanos. ¿Qué impacto tiene esto en el derecho a la información, en la libertad de expresión, en la intimidación que se puede vivir en toda esta situación y circunstancia? Fíjate que bueno que puntualizas eso, Elisa, porque originalmente el NSO Group hace este software, o por lo menos así lo presenta públicamente, como uno que sirva para combatir el terrorismo y el crimen organizado. Y me recuerda la cabeza del 19 de junio del 2017 del New York Times, que consignaba los primeros casos en lo que llamamos la investigación de gobierno espía durante la administración de Peña Nieto. Somos los enemigos del Estado, los nuevos enemigos del Estado. ¿Quiénes eran? Activistas, periodistas y algunos opositores políticos. Y nos vuelve a poner en esa coyuntura. Y esa complejidad de qué es lo que se está jugando es la viabilidad democrática misma del país. Porque al atacar a periodistas, como bien lo dijo hoy Daniel Moreno de Animal Político, infectaron el teléfono de uno de sus integrantes de Animal Político, pero vulnera la seguridad de todo el equipo, de toda la redacción. Porque además todos trabajamos a través de chats, de WhatsApp, es decir, es parte de la información cotidiana entre los equipos de trabajo de la prensa, ¿no? Y la secrecía de fuentes. Sí. Y en el caso de defensores de derechos humanos, la integridad de las víctimas que acompañan, como en el caso de Raimundo Ramos, que son víctimas de violaciones graves a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Comentaba Raimundo que, habló de este caso reciente de hace un mes en donde asesinan a una pequeñita de 4 años, pero hace el recuento desde el 2010 en donde asesinan a 2 niños, a Brian y a Martín, y después dice, y además ahorita justo estamos viendo lo del caso de una jovencita que fue abusada sexualmente por 3 militares, una joven de 16 años, y estaban presentando este nuevo caso, y que tenía además los videos y demás. Ante esta situación que no se está contabilizando, que no se está detectando, que no se está registrando, y en donde se está mintiendo y ocultando información, ¿cómo podemos saber el tamaño de esta operación de infectar a la ciudadanía con este malware por parte de la Sedena? Claro, como mencionamos, nosotros creemos que esto es apenas la punta del iceberg, y esto requiere una investigación seria, imparcial, independiente. Desafortunadamente ya tenemos la experiencia de 5 años de una carpeta de investigación que no ha logrado esclarecer totalmente quiénes eran los autores intelectuales, materiales. ¿Qué pasó con eso, Luis Fernando? ¿Qué pasó con el reportaje de Gobierno Espía, la investigación, todo lo que se presentó? Se judicializa, ¿y qué pasa? Bueno, en mi opinión no hay una voluntad política real
para esclarecer en su totalidad el caso, sobre todo dirigir la investigación hacia las autoridades que han participado y que participaron en esos espionajes. Y creo que persiste esa situación, ¿no? Tenemos la experiencia y ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República porque es el único lugar al que legalmente podemos acudir. Sin embargo, hemos insistido en esta conferencia de prensa que creemos que esta situación amerita el establecimiento de un mecanismo internacional independiente de investigación que permita esclarecer en su totalidad los casos de espionaje de los gobiernos anteriores y del gobierno actual, que desgraciadamente nos dimos cuenta y hemos demostrado que las palabras del presidente no son suficientes para impedir los abusos de espionaje y los abusos militares, y que sería una tontería seguir creyendo las tesis que se han ido manejando de que primero ya no se violan derechos humanos, ya se demostró que es falso, sigue habiendo espionaje militar, por ejemplo, y la tesis de que no hay ningún problema porque hay un presidente civil que no va a ordenar violar derechos humanos. Y insisto, o el presidente ordenó este tipo de espionaje, yo quiero creer que eso no es cierto, o las Fuerzas Armadas espían a espaldas del presidente, desobedeciendo sus órdenes, y de esa manera las tesis con las que están aprobando, por ejemplo, lo que están aprobando en el Senado, no se sostienen. ¿Cómo puedo saber si está infectado mi celular? Bueno, es un proceso técnico complejo. Yo diría que si es una persona periodista, persona defensora de derechos humanos o un actor público que se siente en riesgo, que se acerque a las organizaciones que llevamos a cabo esta investigación para poder asesorarle y decirle las maneras en las que podemos intentar, énfasis ahí, porque no hay manera de saber a veces conclusivamente si no hay. En los 3 casos que documentamos hay evidencia de que sí hay. O sea, concluyen evidencia certerísima de que sí, así es. Fueron y esto lo hace intervenidos. el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que es un laboratorio el más reconocido en este tipo de investigaciones, que ha documentado cientos de casos en muchas partes del mundo, que ha testificado ante jueces en muchas partes del mundo y que jamás se ha tenido que retractar de ninguna investigación. Es decir, es una investigación muy sólida, técnica, científica, que también toma su tiempo, y por eso, en su caso, que nos contacten para poder valorar el caso, ¿no? Sobre el tema de hackeo, de todo demás, la manera en que se vulnera a una persona, ¿no? Porque pueden acceder al micrófono, a la cámara, a las fotografías, a los correos, a los chats, a todo lo que uno puede tener aquí. Además lo han compartido. Al parecer compartieron información y datos que hackearon del teléfono de estos colegas y la compartieron con alguien más, ¿verdad? La están difundiendo. Hay difusión además de estos datos. Lo que señala justo Ricardo Rafael en este sentido es que lo compartieron y generaron una campaña difamatoria en su contra respecto a unas conversaciones que tuvo en aquel entonces con el secretario técnico en temas de tortura de la Defensoría Pública Federal, ¿no? Y esto ha sido presentado incluso por la señora Isabel Miranda de Wallace como evidencia de que hay contubernio entre Ricardo Rafael y el Poder Judicial. ¿Cómo tuvo acceso a esos audios? Y eso es todavía más grave, porque no es información que se quede. De por sí es grave que vulnere sin ninguna justificación legal y sin control judicial la privacidad de un periodista simplemente por su trabajo periodístico, pero además esta información está corriendo en otros circuitos y se está utilizando para este tipo de campañas. Sobre el caso de Ricardo Rafael ya podremos ahí ahondar más, vamos a platicar con él, vamos a estar en contacto, pero no recuerdo exactamente en qué estaban investigando las otras 2 personas que está confirmadísimo que fueron intervenidos en sus celulares por parte del ejército, porque Ricardo estaba promocionando su libro, estaba hablando del tema de cómo los Zetas se fueron formando y conformando a partir de grupos de élite del propio ejército y toda esta relación. ¿Qué es lo que estaba haciendo Raimundo? Porque en este recuento terrorífico que hizo, en algún punto escuché que dijo, y es aquí cuando intervienen en esta ocasión su celular, pero no sé exactamente, independientemente de que durante 12 años pues ha estado documentando estas violaciones
tremendas por parte del Ejército y la Marina. Sí, correcto. Raimundo ha estado bajo la mira de las Fuerzas Armadas por mucho tiempo, por muchos casos que él relata, pero sí coinciden las fechas de infección a mediados de 2020 con la publicación de un video que demuestra la ejecución extrajudicial de civiles por parte de Fuerzas Armadas en Tamaulipas. Él estaba apareciendo en prensa, denunciando el caso, y es en esas fechas en las que él es atacado con este malware. Pero también hay que decirlo, una vez que te atacan con Pegasus, no nada más, digamos, escuchan o acceden a información en tiempo real, también acceden a toda la información previa. Entonces, te espiaron, digamos, en 2020, pero conocen información de toda la información que tengas almacenada por los años que tengas. Si tienes un chat de 2016, pues te espiaron hasta allá, Lo ¿no? que uno ya olvidó. Exacto. O quiso olvidar. Y queda registro ahí. Oye, o quiso olvidar qué cosa, Y en ¿no? el caso del periodista Animal Político igual, el día que es infectado es un día en donde el medio publica una nota relacionada de él o con su autoría, relacionada con violaciones a derechos humanos cometidas por Fuerzas Armadas. Entonces hay muchos aspectos en común en el caso de las víctimas y otros aspectos de evidencia que hemos documentado claramente y que, insisto, invitamos a la gente que los vea los testimonios, vea las evidencias por sí por sí misma y saque las conclusiones. Nosotros creemos que nuestra investigación es muy sólida técnicamente y que está toda la evidencia que demuestra que en México desafortunadamente existe un ejército espía. Luis Fernando, Leopoldo, muchísimas gracias. Ojalá podamos seguir en contacto porque, bueno, yo creo que vamos a conocer tristemente muchos casos más y de muchos otros temas además. Ahora con la información que se está teniendo, que se está generando, sigamos en contacto, si nos lo permiten. Por supuesto, claro que sí, Elisa. Muchas gracias.